Santo, 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 Dios omnipotente. Así inicia uno de los cantos más conocidos y apreciados de la cristiandad. La santidad de Dios, sin duda, ha sido uno de sus atributos a los que más se le ha cantado, se ha reconocido en las Escrituras y en la alabanza pública de su pueblo. Por eso siempre será un tema de interés para todo el que quiera conocer a Dios. Hoy nuestro tema es el Dios Santo. Aquí en la serie, que te conozcan a ti. El primer texto bíblico que hace referencia a la santidad de Dios lo encontramos en Levíticos capítulo 11, verso 44, y se trata de un momento de autorrevelación por parte de Dios en el que le dice a su pueblo que Él es un Dios santo. Pero en general los escritores bíblicos reconocieron esa cualidad de nuestro Dios también. Josué 24:9, la oración de Ana en 1 Samuel 2:2, el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:15, Isaías el profeta y Juan en Apocalipsis capítulo 4 verso 8, todos hablaron de la santidad de Dios y hablaron de ella como una cualidad inherente a Dios, es decir, que cuando decimos santo es algo que se refiere a la forma en que Dios es. Dios es santo. La Biblia no dice que Dios tiene santidad o que fue hecho santo, sino que Él es santo. Así que para ser santo, Él no se conforma a unas normas o reglas determinadas. En todo caso, Él mismo es la norma. Por eso, Él es absolutamente santo, con una plenitud incomprensible, infinita de pureza, que no puede ser distinta a como es. Por eso, también cualquier atributo o asunto relacionado a la persona de Dios, debemos siempre pensarlo o entenderlo como algo santo. La santidad absoluta de Dios no conoce grados. No se puede, además, impartir a otro ser. Por eso Ana, en su oración de 1 Samuel capítulo 2, dijo, no hay santo como el Señor. Además, la santidad de Dios nos lleva a reconocer, por otro lado, nuestra pecaminosidad. El profeta Isaías comprendió de manera repentina la depravación moral que había en su ser, y eso ocurrió precisamente en el momento en que él tuvo una visión de la santidad de Dios. Recordemos su angustioso grito, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre de labios inmundos y además viviendo entre personas con la misma condición, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Ese grito sin duda expresa el sentimiento de todo aquel que se descubre a sí mismo como pecador al tener una idea de cuán santo y cuán puro es Dios. La santidad de Dios presentada en la Biblia está ahí para ayudarnos a vernos tal como Dios nos ve y darnos cuenta de lo lejos que estamos del ideal que ese Dios tiene para sus hijos, de lo lejos que estamos de cumplir los requerimientos de su ley, que también es llamada una ley santa. Pero hay que decir también que la santidad de Dios nos hace santos. Antes de dar ese grito desesperado,
como dijo el profeta, ay de mí, soy hombre muerto, debemos entender que las Escrituras enseñan que hay una relación entre la santidad de Dios y su relación con nosotros. La Biblia dice que hemos de ser santos y luego da la razón para eso. Y la razón es que nuestro Dios es santo. Levítico 11:44, Primera de Pedro 1:6, hablan de eso. Ahora bien, hay dos formas de entender esto. Primero, podemos pensar que dado que Dios es santo, nosotros tenemos la obligación de ser santos. Y las personas que piensan así se sienten de alguna manera obligados a portarse bien para que el Dios santo esté de alguna forma contento con ellos. Y en segundo lugar, podríamos entender este ser santo porque yo soy santo como el hecho de que no tenemos que ser santos para ser hijos del Dios santo, sino como resultado de nuestra asociación con ese Dios santo. No olvidemos, la santidad es una cualidad que pertenece solo a Dios. Por lo tanto, nosotros solo podemos llegar a ser santos por asociación. Es decir, como nosotros amamos, servimos, nos relacionamos con un Dios santo, entonces su santidad nos hace santos. Ese es el enfoque bíblico. Somos santos porque Él es santo. Así que debemos entender que Dios quiere, Dios pide, Dios espera compartir su santidad con nosotros. Y por eso la Biblia dice que la voluntad de Dios es precisamente nuestra santificación, según lo dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4:3. Cuando tenemos una visión bíblica de la santidad de Dios, nos damos cuenta que esa santidad representa un hecho claro, y es que Dios es único. Como es santo es diferente, y como es santo es totalmente apartado del mal y de la injusticia. Y si entendemos estas cosas, debemos entonces también entender que en nuestra vida y en nuestra relación con ese Dios, Él debe tener un lugar que sea único, un lugar que sea diferente, y además que nuestra vida debe ser, sin ninguna duda, una constante búsqueda de esa santidad que, como dice la Biblia, sin la cual nadie verá al Señor. En segundo lugar, la santidad de Dios nos recuerda que aunque Él nos recibe como estamos, esto no significa que da lo mismo seguir viviendo como vivíamos si ya le hemos entregado nuestra vida al Señor. La Biblia es muy clara cuando dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Es un cambio en nuestra vida que llegue a ser diferente por su gracia. La Biblia también es muy clara cuando dice que buscar esa santidad debe ser la meta de nuestra vida. Procuremos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice Hebreos capítulo 12, verso 14. Y en el Salmo 24, 3 y 4, el salmista se pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? Y entonces él mismo se contesta, el limpio de manos y puro de corazón. Y finalmente, la santidad de Dios está en la Biblia como una verdad grande para que entendamos que aunque somos incapaces de ser santos, la buena noticia es que Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice que Cristo ha sido hecho justicia nuestra, santificación nuestra. San Juan 17, 18 y 19 presenta a Cristo pidiendo que Dios nos santifique, y la forma como Cristo pide que Él lo haga es por medio de la verdad.
la verdad que está revelada en su santa palabra. Y Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24 dice que Dios fielmente va a llevar a cabo nuestra santificación. Así que el Dios que es infinitamente santo es también el mismo que nos santifica y por lo tanto esto debe ser una gran motivación para todos nosotros y debe ser también un constante anhelo y también una constante oración. Oremos ahora para que el Señor nos dé esta bendición. Querido Padre, muchas gracias por explicarnos en tu palabra lo que significa tu santidad. Muchas gracias por ayudarnos a ver cuánto está implicado en esta verdad, cuánto tú deseas compartir esa santidad con nosotros, cuánto tú deseas tener un pueblo que sea diferente por tu gracia, por tu poder. Y hemos visto hoy que tú tienes derecho a eso, porque tú mismo te estás ocupando de santificarnos, porque Cristo ha sido hecho nuestra santificación, porque tu palabra tiene el poder de transformarnos y porque tú has prometido que vas a completar esa buena obra en nosotros. Ayúdanos, Señor, a procurar la santidad. En el nombre de Jesús. Amén.